Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la crisis de 1917, un gran punto de inflexión dentro del sistema de la Restauración. De hecho, va a ser el inicio de la descomposición hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. La crisis de 1917 puede considerarse una triple crisis, es decir, afecta tanto a nivel militar como político y social. Vamos a ir analizándola, pero en primer lugar cabe hacer referencia tanto al contexto internacional como al contexto interno, ya que son importantes. En cuanto al contexto internacional, nos encontramos en una situación de conflictos tanto sociales como políticos en la Europa del momento. La causa profunda de todos ellos, los efectos de la Revolución Rusa de febrero y octubre de 1917. El contexto interno también es de dificultades, tanto a nivel político, la crisis del turnismo es ya evidente, como a nivel militar y social. Vamos, como digo, a analizar uno a uno las diferentes crisis que se van produciendo en el año 1917. Comenzamos con la crisis militar. Los problemas en el ejército, llegado el año 1917, comienzan a acumularse. Al excesivo número de oficiales, cabría sumar que el sistema de ascensos dentro del ejército era por méritos de guerra. Esto siempre acababa beneficiando a los llamados africanistas, es decir, aquellos que se encontraban participando en las diferentes campañas que se iban desarrollando en África, siempre en detrimento de aquellos que estaban en la península. Además, los salarios dentro del ejército podrían considerarse bajos. Todo ello provoca la formación de juntas de defensa, es decir, asociaciones militares peninsulares que comienzan a reclamar sus derechos. Inicialmente el movimiento de las juntas es tolerado hasta que en el año 1917, fortalecidas por el gran número de oficiales que se van inscribiendo a ellas, sus reivindicaciones comienzan a adoptar un tono de exigencia. Cuando por orden del gobierno se disuelve la Junta de Barcelona y se arresta a sus miembros, estalla todo un movimiento de solidaridad dentro del ejército, que culmina con el manifiesto del 1 de junio, que no deja de ser un ultimátum al gobierno para que acepte sus reivindicaciones. De igual modo, en otro manifiesto, en este caso el del 25 de junio, el ejército pide la regeneración de la vida política y un gobierno de concentración. Ante esta situación, la oposición al régimen de la Restauración quiso aprovechar la coyuntura para traerse el apoyo del ejército. Sin embargo, los acontecimientos acabaron demostrando que las reivindicaciones de los militares no tenían conexión alguna con las del resto de sectores sociales, algo que va a quedar en evidencia cuando estalle también la crisis social. Pero antes de referirnos a la crisis social, vamos a caracterizar la crisis política. En el año 1916, el gobierno dato es sustituido por el de un liberal, Romanones, que era partidario de mantener la corrupción característica del turnismo. Romanones, sin embargo, no puede ejercer el gobierno, ya que la presión es muy elevada a nivel político, y ello provoca el cierre de las Cortes y que Dato vuelva al gobierno en el año 1917. En el momento en el que Dato vuelve al gobierno, las Cortes aún están cerradas. La oposición, obviamente, reclama la apertura de las Cortes. El gobierno se niega y declara el estado de excepción, así como un aumento de la censura en prensa. Como reacción, en Cataluña, la Lliga organiza una asamblea de parlamentarios catalanes que va a exigir la formación de un gobierno provisional y que se convoquen cortes constituyentes con el objetivo de reformar el sistema político y descentralizar el Estado. Desde la Asamblea se convoca a todos los diputados y senadores españoles, pero solo acuden 71 de los 760 citados. El gobierno no se va a quedar de brazos cruzados, va a prohibir la reunión, pero esta se va a acabar celebrando y finalmente será disuelta por la Guardia Civil. La asamblea fracasa porque las fuerzas monárquicas no la van a apoyar. Además, surgen diferencias entre las fuerzas regionalistas y los grupos de izquierdas. La burguesía no apoya el movimiento por temor a que derive en huelgas revolucionarias y finalmente las juntas de defensa militares no van a apoyar la medida.
Y finalmente concluimos la crisis de 1917 haciendo referencia al estallido social. El gobierno de la Restauración no desarrolla legislación en materia social. Esto es algo que venimos comprobando durante todo el periodo. Y la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia va a servir como modelo para fraguar una alianza entre anarquistas y socialistas. El objetivo de esta alianza, desarrollar una estrategia conjunta para el estallido de una huelga, para que estalle una huelga general revolucionaria. Algunos socialistas pensaban, además, que las juntas de defensa se pondrían de su parte, cosa que, como ya sabemos, no fue así. Sin embargo, el camino hacia la huelga revolucionaria es ya evidente cuando se lanza un manifiesto conjunto entre la CNT y la UGT. En este manifiesto se insta al gobierno a que intervenga con el objetivo de contener los precios. Recordad que estos habían aumentado, sobre todo los productos de primera necesidad, a lo largo de la Primera Guerra Mundial y sobre todo relacionado con el papel de neutralidad del país. Cabe decir que el carácter de este manifiesto es amenazante, ya que afirman que de no cumplirse sus propuestas convocarían una huelga general. El manifiesto está en la calle y el gobierno no escucha las demandas y la chispa del conflicto estallará en Valencia cuando se produce allí un conflicto ferroviario. El conflicto toma entonces cuerpo de auténtica revolución. Las fuerzas obreras reclaman el final de la monarquía y la formación de un gobierno provisional que lleve a España hacia la República. Sin embargo, la huelga que se ha convocado sufre un seguimiento bastante desigual. Los sectores agrícolas apenas participan y sí que es verdad que en las grandes ciudades el seguimiento fue muy alto. Sin embargo, interesa la reacción del gobierno, basada en la represión y el establecimiento de la llamada ley marcial. 70 muertos, 200 heridos y unos 2.000 detenidos. ¿Por qué fracasa la huelga? Básicamente porque no encuentra el apoyo de una mayoría amplia de los sectores sociales y políticos. Las consecuencias, sin embargo, están ahí. Es un golpe para el sistema de la Restauración y supone una auténtica radicalización de las posturas que deriva en la descomposición final del sistema de la Restauración que analizaremos en el vídeo siguiente. Esto ha sido todo. Un saludo.